Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar. ¿Y con qué vamos a crear y disfrutar hoy? Con este bonito punto de crochet tunecino. ¿Y qué nombre le he puesto? Pues bueno, tiene historia lo del nombre, porque ya sabéis que siempre ando como loca con los nombres y hace poco en Instagram una seguidora con la que pues hablo de vez en cuando me comentó: yo no sé por qué con tantos puntos que inventas de tunecino todavía no le has puesto patronarte a ninguno de los puntos. Pues bueno, aquí lo tenemos, el punto patronarte de crochet tunecino, ahí está. Bueno, mil gracias, Gema, por tu sugerencia. Y aquí está el punto patronarte. Ya ves, por fin le he puesto el nombre del canal a uno de los puntos. Es un punto muy bonito, de estos que me ha surgido así, pues haciendo pruebas. He utilizado el nuevo borde este que inventé el otro día. Todavía lo tengo que perfeccionar, pero bueno, ahí vamos. Por ahora me parece que en este tipo de puntos queda mejor que lo que teníamos antes, así que voy a seguir utilizándolo. Y nos vamos a poner manos a la obra. Aquí he utilizado una lana que ya conocéis, que es un 100% algodón mercerizado de unos 2,5-3 milímetros de grosor y que he tejido con un 4. Y ahora vamos a pasar a tejer con esta otra lana o hilo, que es una lana 50% bambú, 50% acrílico, que el fabricante recomienda un gancho de más o menos 4,5 y yo voy a tejerlo con un 6, ¿vale? Y nos vamos a poner manos a la obra inmediatamente. Bueno, ¿y cómo nos ponemos manos a la obra? Pues tejiendo nuestra cadena. En este caso necesitamos un número par de puntos, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a ver, vamos a hacer dos más, 13 y 14. Y ya tenemos aquí una cadena suficiente como para poder apreciar el punto. Y nos ponemos manos a la obra ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo una cadenita, ¿vale? Y ahora vamos a introducir el gancho en la segunda cadena a partir de donde tenemos el gancho y vamos a sacar un punto. Y ahora vamos a tomar hebra y a sacar de ahí un punto, ¿vale? Una hebra. ¿Por qué? Porque así lo que hemos hecho es un punto muy parecido a lo que vamos a tener ahora. Lo que vamos a tejer es con el punto alto de crochet tunecino, con lo que vamos a coger hebra, vamos a irnos al siguiente punto, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos dos bucles solo y dejamos dos en el gancho. Y como veis, se parecen más que si simplemente hubiera alargado la cadena que teníamos ahí al inicio, el bucle donde teníamos el gancho, que es lo que se solía hacer hasta ahora. Se hacía o eso o hacer una cadena y dejarla así. Creo que así tenemos dos zonas más parecidas. Y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo puntos altos de crochet tunecino, que como veis lo único que hacemos es tomar hebra, introducir, sacamos hebra, tomamos hebra y sacamos dos y dejamos ahí todo en el gancho. Está explicado este punto en el canal, ¿eh? Bueno, pues ya estamos al final de la vuelta, hacemos ahí en el último punto un último punto alto de crochet tunecino, ahí está, y ya tenemos esa primera vuelta. ¿Cómo vamos a seguir con esta vuelta? Pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomamos hebra y sacamos un bucle, ¿vale? Ahora tomamos hebra y sacamos tres bucles. Con eso lo que hacemos es cerrar dos puntos juntos, estos dos, ¿vale? Para recuperar el punto que acabamos de perder hacemos una cadena. Y ahora vamos, tomamos hebra y sacamos de nuevo dos puntos juntos. Y esto vamos a repetir hasta llegar al final. Cadena y sacamos tres bucles sacando con ello dos puntos juntos. Cadena y tres bucles sacando con ello dos puntos juntos. Cadena y de nuevo, cadena y de nuevo. Y aquí hay que hacer cadena porque hemos cerrado dos y necesitamos recuperar. Ahí lo tenemos. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo en la siguiente vuelta? Bueno, pues lo vamos a ver de inmediato. Lo que vamos a hacer es, vamos a introducir el gancho por ese primer bucle, ¿vale? De esa lazada que tenemos ahí al comienzo. Vamos a introducir y vamos a tener cuidado de aquí, apretar bastante ese bucle. Ahí, tomamos y cogemos. Ahora cogemos hebra y sacamos por los dos bucles. Y ahora tomamos hebra de nuevo, introducimos el gancho por esos dos
primeros puntos que cerramos ahí juntos, tomamos hebra y sacamos y hacemos también un punto alto de crochet tunecino. Tomamos hebra de nuevo y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos hebra de nuevo y nos vamos de nuevo al siguiente. Como veis, estamos saltando unos puntos aquí, ¿eh? Nos estamos comiendo un montón de puntos, pero no os preocupéis que los vamos a recuperar. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos hebra y como veis lo que hacemos es irnos a cada uno de los que hemos cerrado dos juntos, introducimos el gancho por los dos, tomamos hebra y sacamos y luego tomamos hebra y sacamos esos dos bucles del gancho. Y vamos a hacer esto hasta llegar al final, que como ya me quedan dos puntitos solo, pues no hay problema y lo hacemos y no ando apagando la cámara. Ahí los tenemos los dos siguientes, ¿vale? Y ahora aquí en el último punto lo que vamos a hacer es lo mismo, pero haciendo un punto final que se llama. ¿Qué diferencia hay entre un punto final y uno normal? Tomamos hebra y el punto final siempre es que cogemos las dos hebritas estas que hay al final. Y ahí sacamos hebra y tomamos. Bueno, y una vez terminada esta segunda pasada esta primera pasada de la segunda vuelta, que diga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy parecido a cómo hacíamos en la segunda pasada de la primera vuelta, solo que aquí, para que no nos quede el tejido torcido, lo que vamos a hacer es, en lugar de recuperar uno de los puntos siempre aquí al final del tejido, esta vez en esta vuelta lo vamos a recuperar al principio, con lo que la vuelta que es, como la primera que hemos hecho, al principio no recuperamos ningún punto, lo recuperamos al final, en esta lo hacemos al revés. Vamos a verlo, vamos a sacar una hebra y aquí lo que vamos a hacer es recuperar ese punto haciendo una cadena. Ahora vamos a tomar hebra y sacar dos bucles juntos. Antes sacábamos tres porque cerrábamos un punto, pero aquí no lo cerramos, aquí nos lo hemos saltado directamente en la primera pasada. Aquí vamos a recuperar con una cadena, sacamos dos, cadena, sacamos dos, cadena, sacamos dos, cadena, sacamos dos, cadena, sacamos dos y aquí no vamos a hacer cadena, aquí vamos a tomar y sacar dos directamente. Y esa es la diferencia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a repetir estas dos vueltas todo el tiempo, pero me diréis, jo, es que la primera vuelta partía de una cadena, ¿qué hacemos ahora? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer el primer punto igual que hemos hecho hasta ahora. Introducimos por ahí, por ese bucle, tomamos hebra y sacamos, nos quedan esos dos bucles, tomamos hebra y sacamos. Y aquí apretamos para que no se nos alargue demasiado, porque si no se alarga mucho. Vamos a tomar hebra y a sacar un punto del primer punto, como veis no de la cadena, sino del primer punto. Y lo hacemos con el punto alto. Y ahora tomamos hebra y en cada una de las cadenas que hemos hecho para recuperar puntos, vamos a sacar también puntos, con lo que sacamos un punto de aquí, de esa cadenita, y ahora hacemos un punto normal en el siguiente punto. Ahora aquí sacamos un punto de la otra cadenita y vamos a hacer esto hasta llegar al final del tejido. Bueno, y ahora ya me quedan los dos últimos puntos, uno aquí en el punto y recordáis que pusimos una cadena de más ahí al comienzo, o sea que en esa cadenita que está aquí hacemos otro punto y ya nos queda el último, que es este, y aquí en esta parte de arriba que veis que hay como dos cadenitas que se cruzan, ahí cogemos el punto final. Ahí. Y ahora esta vuelta la vamos a hacer exactamente igual que esta primera, ¿vale? Esta pasada de la vuelta. Vamos a tomar hebra y sacar uno, ahora vamos a tomar hebra y a sacar tres bucles cerrando así un punto y tenemos que recuperar ese punto cerrado y vamos a seguir haciendo esto sacando tres bucles o cerrando dos juntos, cadena, sacamos tres bucles, cadena, sacamos tres bucles, cadena, tres bucles, cadena, de nuevo tres bucles. Ahora aquí al final sí que hacemos cadena, es lo que me refería con que en una vuelta lo hacemos de una manera y en la otra de otra, cadena, y ya lo tenemos, ¿vale? Aquí ya tenemos esa vuelta y ahora volveremos de nuevo a hacer la anterior en la que vamos a sacar el primer punto, ahí apretamos para que no se nos alargue mucho, aquí se ha alargado un poco y ahora, recordáis, hacemos un punto en cada una de los puntos que cerramos juntos. Ahí lo hacemos, ahí lo haríamos
Y ya veis, es todo el tiempo repetir lo mismo. No voy a continuar porque es todo el tiempo repetición de lo mismo. Y ya veis qué bonito que va a quedar también con este tipo de lana, con este tipo de hilo. Quedan perfectos estos puntos también. Y quedan como muy livianos porque este tipo de tejido con una torsión tan pequeña son muy livianos. Aquí queda como más definido, sí, porque queda más definido el punto, el calado queda bastante más visible, ¿vale? Aquí no está muy grande y todavía no es apreciable, pero bueno, también queda visible el calado. Pero la verdad es que quedan muy bonitos en los dos, más definido en un algodón. Pero no sabría decir cuál me gusta más, dependiendo de para qué tejido fuera. Y bueno, espero que os haya gustado. En cuanto a aumentos y disminuciones en este punto, cada vez que hagáis un aumento o disminución tenéis que hacer dos realmente, ¿vale? Como lo he explicado muchas veces. ¿Cómo podéis hacerlo? De muchas maneras. Podríais en esta vuelta hacer dos aumentos donde quisierais y listo. Podríais en esta otra vuelta, ¿vale? Sacar un punto y un punto de aquí de por medio y luego a la vuelta de volver, o sea, a la hora de hacer la segunda pasada, sacar una cadena más justo detrás de ese punto que hayáis hecho. O sea, es que hay muchísimas maneras y como siempre digo, no es algo mágico la cosa de hacer aumentos o disminuciones, pues dependiendo del proyecto, del número de aumentos y disminuciones totales que haya que hacer a lo largo del proyecto, de si son al comienzo, si son por el centro, de si son al final, lo haremos de una manera o lo haremos de otra, pero más o menos esas son las pistas que haría. Y disminuciones lo mismo, cerráis dos juntos en algún momento o saltáis un punto aquí, lo que pasa que quedará igual un poco grande, o os olvidáis de una de las cadenitas y luego ya sí que en la siguiente os lo saltáis. Como digo, ahora mismo se me ocurren por lo menos 15 maneras diferentes de hacer aumentos y disminuciones en este punto. Pero ahí tenéis unas pistas. Y ya sí, me voy a despedir. Espero que os haya gustado este punto patronarte, contádmelo en los comentarios. A mí la verdad es que me encanta este punto, es muy bonito y de hecho estoy pensando en una variación para crochet que quizá la veamos pronto. Se me ha ocurrido así ahora mismo. Y también acabo de ver un fallo, a ver si lo veis vosotras y me lo decís en los comentarios. Está, mira, a la vista aquí. No está en las orillas ni nada por el estilo, está a la vista aquí. Y está en la última vuelta. Acabo de verlo ahora mismo. Bueno, contádmelo en los comentarios, a ver quién lo ve. Recordad, abajo en la descripción os voy a dejar el enlace al patrón por escrito, ¿vale? Que dejo en la web. En la web tenéis también, además del patrón por escrito con todos los detalles, la tienda online. Abajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales. Y por aquí arriba os saldrán también los nombres de mis redes sociales por si preferís buscarme directamente vosotros en ellas. Recordad que si os ha gustado el vídeo, le deis a un me gusta. Me ayudaréis muchísimo, ¿vale? Cada me gusta ayuda a que el canal siga vivo y cada no me gusta ayuda a que el canal se muera. Así que a los que os gusta el canal tenéis que ayudarme a tener muchos me gustas para compensar si hay los 2, 3, 4 no me gustas que suele haber siempre, que supongo que serán de las mismas personas, que no debo de caerles bien, pero insisten en verme. Así que ayudadme, porfa, ayudadme con esos me gustas. Y ya si os ha gustado mucho, suscribiros, darle a la campanita y a todas, ¿vale? Porque así YouTube os notificará de cada vídeo nuevo que se publica en el canal. Ya sabéis que no solo publico puntos, que se publican patrones completos, muchos trucos y dentro de poco tengo tutoriales que creo que os van a gustar mucho. Me está costando prepararlos y quizá tarde un poco en ponerlos, pero tengo un par de ideas o tres que creo que os van a encantar y os van a ayudar muchísimo, ¿sí? Que suscribiros si no queréis perdéroslo. Y ya sí que sí, me voy a despedir. Nos vemos pronto, crea y disfruta.